Bienvenidos. En Clases de Derecho es el podcast oficial de Legalité, tu espacio donde descomplicamos el derecho y aprendemos estrategias para triunfar como abogado. Soy Andrés Moreta y esto es lo que no te enseñaron en la facultad. Ponte cómodo porque ya estás en Clases de Derecho. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en Clases de Derecho. El día de hoy tengo un invitado que sin duda no pasa desapercibido, tanto porque hay gente que lo admira mucho por el camino que ha hecho en el derecho, por su activismo también, por sus ideas, y en cambio también es una persona que tiene sus detractores justamente por los mismos motivos. Ramiro, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido a nuestro podcast y gracias por recibirnos aquí en tu oficina en la Universidad Andina. Andrés, primero saludarte, agradecerte por invitarme al podcast, un saludo cordial también a todas las personas que nos están escuchando. Para mí es un honor enorme estar contigo y poder compartir lo que quieras preguntarme. Sí, no, gracias. Hay muchas. Te estuve haciendo una investigación porque no quería que esta sea una entrevista de lo que ya se ha dicho de Ramiro Ávila. Mucha gente te conoce, principalmente creo cuando fuiste juez en tu último cargo público en la Corte Constitucional. Primero te quiero preguntar, porque muchos piensan que siempre has estado en el derecho constitucional, en los derechos humanos, pero entiendo que tuviste tus inicios como penalista. Sí, comencé así. Sí, yo pensé, es más que me iba a dedicar al derecho penal, pero acabó pasando que en el ejercicio profesional del derecho penal, al principio estaba defendiendo gente de la cárcel de la calle Ambato. En esa época no había la caducidad de la prisión preventiva que vino con la Constitución del año 98. Okay. Y en esa época más del 70% de los presos eran preventivos. Entonces tú tenías casos de gente que estaba hasta 5 años, llegué a defender yo, sin sentencia, por delitos no graves. Entonces ese fue mi primer ejercicio profesional, hasta que me topé con un caso penal que tenía que ver con la detención, enjuiciamiento y sentencia a unos indígenas quichuas del Putumayo, de la zona del Putumayo, que les acusaron de ser guerrilleros. Y ahí caigo sin mucho saber, y después de eso marcará mi vida en los derechos humanos, porque ahí había tortura, detención arbitraria, había presunción de culpabilidad, y la lectura que hago del derecho penal ya lo comienzo a hacer desde la Constitución y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y de ahí mi vida, digamos, después de los derechos humanos caigo también así automáticamente en el derecho constitucional. Pero ¿por qué te alejas del derecho penal si prácticamente, digamos, los casos donde más se vulneran los derechos humanos, creo yo, son estos casos de criminalización? Entonces, como que es una delgada línea. ¿Por qué ya no ejerces como penalista y ahora en cambio te vemos, digamos, de hecho es una de las preguntas que tengo más adelante, como litigante en la Corte Interamericana? O sea, ¿por qué no podemos conciliar? ¿O en qué momento dijiste, me voy a alejar de la práctica? ¿Qué te decepcionó, tal vez? No sé. A ver, el derecho penal al final siempre me ha perseguido. Acá, cuando me contratan en la Universidad Andina, el primer trabajo que me dan es diseñar la maestría de Derecho Penal. Que es una maestría que, si tú le ves, tiene sus particularidades, porque tiene cultura y derecho penal, porque si tú ves, nuestra cultura contemporánea está marcada por el crimen. Desde la Biblia, el primer relato es un crimen, una infracción, los asesinatos, toda esa vaina. Y hago esta maestría, digamos, formo gente acá y siempre he estado cercano, pero la verdad es que nunca volví a ejercer en términos individuales. Quizás lo que me ha pasado es pensar que desde el derecho constitucional puedes hacer con un litigio cambios más profundos. Sí, más estructurales. Esto creo que me pasa. Entonces sí, en la Corte Interamericana, si logras resolver, vamos a ver cómo sale este caso de los pueblos indígenas en aislamiento, pero lo que está atrás, cuando tú te inspiras, cuando tú estudias, cuando tú litigas, cuando haces el argumento oral, yo al menos pienso no solamente en los tagaires, los taromenanes, sino también en los casi 120 pueblos indígenas en aislamiento que hay en Latinoamérica y en la Amazonía. Entonces, siento que con el poco tiempo que tienes, cuando eres profesor y tienes asuntos administrativos, litigar en cosas que tienen impacto
político, estructural, eso creo que me convoca más. Ok, y bueno, este ha sido el salto que tuviste y para ti, ¿qué significó? Porque creo que mucha gente, tal vez al menos los amantes del derecho constitucional, aspirarían. ¿Fue para ti digamos, un sueño, un objetivo de vida llegar a ser juez de la Corte Constitucional? Sí, creo que sí. Creo que sí. En particular a partir de las competencias que le dio la Constitución del año 2008. Uh-huh. Pero también, te soy honesto, siempre pensé que era muy difícil. Porque en toda mi vida profesional, todos los cargos altos, siempre pensé que estaban, y veía, muy amarrados a vinculaciones políticas, y yo no tengo esas vinculaciones. Por ahí justamente va mi siguiente pregunta. Yo al menos creo que tal vez estuviste en el momento oportuno y necesario en la Corte Constitucional. Cuando la gente, y al decir la gente creo que me estoy tomando el nombre de todos, pero sí puedo decir yo principalmente, no tenía confianza en la Corte Constitucional anteriormente, ¿no? Anteriormente a cuando vos, junto con grandes colegas tuyos y admirables profesores, fueron parte de este pleno que viene del año 2018 o 2019, me parece. Anteriormente, para mí, la Corte Constitucional había sido un tema que se había puesto en la Constitución, pero que no estaba cumpliendo el rol que tenía. ¿Cómo fue para ustedes ese reto de decir, bueno, nos enfrentamos a una... No te puedo hablar con datos estadísticos, pero tal vez lo que la gente pensaba de la Corte era que no era ahí para ser una guardiana de la Constitución. ¿Qué tan importante fue ese reto para ustedes, el cambiar la imagen? Fíjate que el diseño del año 2008, en el que llego a ser uno de los participantes, porque en esa época yo trabajaba en el Ministerio de Justicia y mi misión era dar aportes jurídicos sobre las innovaciones constitucionales a la Asamblea Constituyente. Este era un trabajo que yo le hice con una ilusión que te mueres. Y una de las cosas que estaba pasando en esta época, estoy hablando del año 2007, era que teníamos un modelo de corte constitucional impresionante, la colombiana, pero ahora impresionante no solo, digamos, a nivel regional, sino a nivel global. Totalmente. Esa, digamos, junto con la sudafricana, el mejor momento de la corte Warren en Estados Unidos, la corte hindú, había hecho unos fallos impresionantes. Y ahí estábamos, digamos, muchos juristas, pero estábamos con esa lógica de que a este país le hace falta alguien que tenga, un órgano que tenga la capacidad de poner de poner la Constitución sobre cualquier acto de poder arbitrario, abusivo, discrecional. Uh-huh. Esto, porque ya teníamos, digamos, muestras de que la Corte Constitucional era un buen árbitro en el partido sucio que juegan los políticos en el ejercicio de sus competencias. Esta teníamos la convicción. Y fíjate que después la desazón de cómo funcionó la Corte, fíjate que deben haber habido más de 150 estados de excepción en la época de Correa y la Corte nunca le hizo, nunca dijo nada. Nunca le dijo pío. Hermano, ahí hubo... Y ustedes en el COVID le dicen al presidente, oye, no puedes. En COVID, o sea, que era un tema... O sea, no quiero tampoco decir como que le dijeron no pueden, pero le pusieron reglas y eso, estamos en la pandemia más grande, al menos tal vez del último siglo, ¿no? Entonces ahora vuelvo a tu pregunta con lo que estás haciendo. Claro, entonces cuando llegas a la Corte dices... Para mí era como muchos retos la Corte. Sí. La una es que funcione como está diseñada la Constitución, y la otra, que era más difícil y que en algunos casos lo logré, en otros no. A mí siempre me acusaron de tener teorías extrambóticas, de que el garantismo no funciona, de que el neoconstitucionalismo es pura paja, de que los derechos, las innovaciones jurídicas como la Pachamama, el summa causa, no sirven de nada. Y yo escribiendo sobre eso varios años, el reto para mí era, ok, ahora estoy en un espacio donde tienes que poner a prueba si esas teorías, esa lógica del derecho transformador, funciona. Y yo te diría que quizás la mayor satisfacción es sentir que esas ideas no todas se logran materializar, pero las puedes debatir y en algunos casos puedes disuadir. Sí. Eso para mí era como, yo qué sé, yo perdía monumentalmente en algunos casos de la Corte, pero te digo monumentalmente. Sí. Quizás el caso que más me dolió, bueno, no tuve muchos casos que me dolieron, pero uno de los que más me dolió fue un caso que se llamó el caso del río Chibunga. Okay. En ese caso,
Yo me fui a conocer al Chibunga. Además, sí tengo, no puedo negar, una concepción ya más animista del universo, de la naturaleza, de la vida. Yo sí creo en la vida que está en un río, por ejemplo. Yo sí creo que me cargo de energía. Yo me fui a conocer dónde nacía el Chibunga. Me fui a bañar en una cascada. Siendo juez. Siendo juez, hermano, obvio. A pedir a la Pachamamita que te inspire, que te dé. Luego le veía al río cómo le alimentaban de suciedad, de contaminación. Ese río pasa por la cementera Chimborazo. Entonces yo fui con un par de amigos, digamos, recorriendo el río. Río abajo. Entonces le vi desde que nace, con el Chimborazo ahí, dando las aguas. Y vi como los humanos le vamos jodiendo ese río hasta que pasa por Riobamba. Yo no sé si lo ubicas al río Chibunga. No. Es como el Machángara de Quito. Okay. Cruza por la mitad de Riobamba. Algún día Riobamba se debe haber asentado por la funcionalidad ecosistémica del río Chibunga. Estoy seguro. Pero ¿y en ese fallo tú qué querías sostener y por qué la gente? Es el primer fallo no en nuestra conformación en donde yo planteo ya que un río puede ser sujeto de derechos. Y donde yo planteo ahí algunas innovaciones en términos del control abstracto de condicionalidad y pierdo olímpicamente. Pero lo lindo de ese caso... sentando base, o sea, ahí sí. Metiste voto salvado. No, pues ahí fue resorteo, porque yo... Pero es un caso que tiene muchos meses, entonces yo estoy... negociar un fallo... innovador no es fácil en una corte, porque además haces un primer borrador, hay una primera discusión, después te alimentan los jueces. Hay jueces que se dicen esto ni de coña, acepto. Hay otros que te dicen acepto si es que cambias esto, si es que quitas esto. Y es un proceso de negociaciones. Y en eso yo sentía que hacía todo lo que me estaban diciendo mis compañeros y compañeras. Y llegamos a un punto donde hubo un consenso en donde esta era una acción por omisión de inconstitucionalidad y por acción también. Era súper interesante porque la omisión era, habían declarado un parque lineal al Chibunga y el que demanda, que era uno de los dueños de un predio donde le limitaron la propiedad, él decía que eso no es parque, no es lineal ni ecológico, ni se llamaba parque ecológico. Okay. Yo me agarro de esto y decía, este señor está diciendo que hay una omisión del municipio, debería ser ecológico, no es ecológico, ya iba la cosa. Y hubo el consenso, digamos, al final de todos los intentos, hubo el consenso de que esa no era la acción, que estaba haciendo una acción de protección, no importa. A veces ese puede ser el inconveniente, ¿no? Que quiere resolver el fondo del asunto, pero los temas procesales, por ejemplo, acá te planteo otro de los fallos que a mí me gustó bastante, ya que estamos en el tema de la naturaleza. No es de tu ponencia, me parece que fue de Teresa Núquez, el caso de la mona estrellita. Es un casazo. A mí me encanta ese fallo, primero porque en realidad yo, de hecho, tal vez compartimos en eso la concepción no antropocéntrica, sino biocentrista, digamos así. Yo creo que solo somos un componente más de la naturaleza. Y ahí ustedes analizan y empiezan a hablar el tema de que los animales no como semovientes, sino como seres sintientes, es espectacular. Pero hay un tema que se ponía sobre la mesa y que ya sabes que el Twitter siempre va a generar debate. Eso inició con un habeas corpus. Y decían que cuando resolvieron, debieron haber declarado improcedente el habeas corpus y no haber resuelto el fondo. ¿Qué piensas de estos temas, digamos? Es que esta es mi discusión con... Este era, digamos, el tema que más nos separaba a todos y a todas conmigo. Porque, fíjate, yo tengo cosas... Ideológicamente, por ejemplo, yo comparto con Ali Lozada. Yo creo que él es un tipo de izquierda, que es un tipo progresista. Y yo sí le he dicho, pero jurídicamente para mí eres un derechoso, conservador, procesalista y lo que sea. Pero en general, y él tiene argumentos institucionales que son importantes. O sea, si quieres que la Corte sea respetada, tienes que estar con la cultura jurídica hasta el límite de la cultura jurídica. Cuando te pasas del límite, que es lo que a veces yo jalaba o intentaba jalar, puede ser que el sacrificio sea inmenso porque las sentencias pierden respetabilidad o hay rebeldía, que eso es terrible que le pase en la Corte. Claro. Que tú ordenes algo y digan esto es una locura, como pasó con una sentencia que ordenaron operar a... No fue nuestro, pero eso te digo, ordenaron hacer un cambio de sexo
y el director del hospital dijo, tenemos tantos casos de operaciones que son por sobrevivencia, que si la gente no operamos se mueren, ¿qué voy a hacer una operación estética? Por ejemplo, esa es una sentencia inadecuada y ahí está rebeldía que tiene fundamentos y cosas. Entonces, yo entiendo eso, yo entiendo esa limitación y de hecho si tú ves, en general, no conmigo solo, sino que en general los fallos de una corte son fallos donde hay un montón de recortes, donde hay un montón de concesiones, donde tienes que aprender a ceder y donde tienes que aprender a poner lo que los otros... Cuando eres ponente, tienes el deber máximo que es tratar de que tu sentencia salve. Salvo como me pasó en el Chibonga, que ya no se puede. Entonces quíteme en el caso y ahí se convirtió en un voto salvado. Y eso. Pero acabarte la narración del Chibonga. Entonces después del Chibonga viene una sentencia interesante de Daniela Salazar que se llama Los cauces del río. Yo ahí, por ejemplo, ahí voy un voto concurrente yo. La Daniela ya usa argumentos súper profundos de qué es un río, de la estructura de un río, pero no se atreve no sé si no se atreve, le parecía que todavía era inadecuado. Ella tiene una teoría que le llama baby steps. Y yo tenía, en cambio, fíjate, al final yo en eso tenía razón, yo tenía la lógica de, es posible que me vaya en 3 años. Yo no, lo mismo fue en Estrellita. El primer obstáculo que tuvo ese caso era el habeas corpus. Y todo el mundo decía, la mejor acción es la acción de protección. Y yo siempre les decía 2 cosas. La una es que no es cuestión de esperar que llegue el caso adecuado. El caso está aquí, en nuestra nariz, y hay que resolverlo de mejor manera. Ese es el uno. O sea, no es que algún rato llegará... Eso quizás pasa cuando tienes periodos vitalicios. Pero acá todos estábamos expuestos a que en 3 años posiblemente nos íbamos. Y acá es ahora o nunca. Que al final me funcionó bien. Yo me peleé por algunos casos el ahora o nunca. Y el otro es esta cosa procesal. Si tú ves el diseño constitucional, debía haber habido solo una garantía judicial. Porque todas tienen el mismo procedimiento y todas tienen la misma conclusión que es la reparación integral cuando se declara violación. La exquisitez de que es habeas data, es habeas corpus, es una categorización inadecuada. ¿Por qué si tiene el mismo procedimiento, tiene la misma acción abierta, tiene la misma... El mismo juez. Todo el mismo juez. Y aquí viene el Jura Novit Curia, que yo siempre, el Jura Novit fucking Curia. No, y de hecho, o sea, yo decía, ok, acá se jalaron en la vía, nosotros sabemos que la vía adecuada era la acción de protección, cambiemos de vía. Pero está el caso ahí, están los hechos probados, de esto pasó un montón. En una supervisión de un estado de excepción, por ejemplo, teníamos prueba, la corte que nos llegó, de que había un mal manejo, digamos, una transferencia inconstitucional de fondos del presupuesto de educación. Yo ahí me volvía loco, no era mi ponencia, la jueza hizo todo lo posible por hacerme caso, me hizo caso a mí, perdió votos, y yo entiendo, ¿sabes? Es complicado, y ahí te conviertes en un voto salvado, pero es increíble ese ejercicio de... Sí, no, es como si haces una negociación, pero no negociación al nivel político que hay en la asamblea, de que dicen, a ver, dame esto y... No, una discusión a nivel jurídico, donde vas a negociar conocimiento, Nunca hubo esta cosa de vez en cuando ahí por alguien metía el cálculo político, pero en general era un razonamiento jurídico de alto nivel. Y sí político también, en el sentido de, puta, se están sacando $2 millones, ¿y a quién se perjudica? En el caso de medicamentos, ¿quién es la persona que no comparece a la corte? En esos medicamentos de esa gente hay que pensar, que es una sentencia súper criticada y mi favorita, te digo. No, de hecho, vamos a hablar de esa sentencia y en realidad el enfoque que le das a los derechos, me parece muy fundamental. Bueno, Ramiro, y conversando sobre este tema de los derechos, vos tienes hay algo que dices en tus entrevistas, los derechos constitucionales. Me gustaría que expliques un poco este tema, de que más allá de la definición de un derecho constitucional y todo eso, que es como, dices, lo único que la gente tiene cuando no tienen el poder político y el poder económico. Y eso, ¿cómo lo atamos al abuso que existe actualmente de las garantías jurisdiccionales? ¿Fueron pensadas realmente para lo que estamos viendo hoy en día en el Ecuador? Por ejemplo, ves políticos que cogen y ponen acciones de protección para no salir de los cargos. ¿Para eso son las garantías jurisdiccionales? ¿Para qué fueron pensadas en el proceso constituyente? Sí, hay un abuso de poder. O sea, yo siempre he dicho que las garantías son herramientas, son mecanismos, son escudos, son armas jurídicas que son para la gente que no tiene poder. O sea, yo siempre digo,
Luigi Ferrazzoli hizo la mejor definición de lo que es un derecho. Y él le definió, y así hay un libro que es La ley del más débil. Porque cuando tienes poder, cualquier tipo que sea, físico, político, económico, cultural, de conocimiento, no necesitas ejercer los derechos. No necesitas. O los ejerces, digamos, porque estás en la esfera de poder. Tienes inmunidad para si hay otro poder que quiere joderte, no lo logra. Esto pasa, digamos, cuando tú ves cómo ejercen el derecho los políticos que están en ejercicio sus cargos, los empresarios que tienen monopolios. No necesitan ejercer derechos. Y es curioso porque ahora yo siento, ahora que me estoy metiendo en litigios contra mineras y estas cosas, tú ves, es increíble cómo el mejor pensamiento constitucionalista está al servicio del poder. Y ahí te esgrimen la seguridad jurídica, la sentencia de la corte de no sé dónde, de la corte interamericana, el derecho a la propiedad, el derecho a la no retroactividad de la ley. Y manejan muy bien. Digamos, y está bien, pero para mí, por ejemplo, la esfera donde la gente que tiene poder se tiene que mover es el derecho ordinario. En el derecho administrativo, en el derecho penal, en el derecho privado, ahí jueguen su juego. Pero el derecho constitucional está hecho para la gente que no tiene poder. Entonces cuando tú me dices, sí, los políticos usan y se distorsiona y un presidente de un poder hace una medida cautelar contra la decisión de otro poder del Estado, digamos, ese es un problema político que no le compete a la justicia constitucional. La justicia constitucional, digamos, yo al menos como me imaginé cuando estaba en Montecristi, cuando me imagino cuando era juez, cuando siempre me he proyectado e intentado pensar en la selección de casos, en cuál casos priorizas, es como el caso de la doña Zoila. Sí. Una señora que le incautan la cuenta en donde tenía una jubilación de $150 y le mandan a la calle a mendigar. Y es una norma que está hecha para que la gente que defrauda al Estado cuando el Estado no puede cobrar deudas, que coge a una señora por un pago de teléfono. No me jodas, ahí el derecho tiene mucho sentido. Pero aparte, para poner en contexto, la señora de la tercera edad recibía el Montepío y tenía una discapacidad, porque me acuerdo que en el relato de los hechos cuentas que ni siquiera podía subir las gradas, y ahí cuentas, o sea, me gustó ese fallo porque haces que la gente pueda sentirse en la piel, en la carne de doña Zoila, y dices, el funcionario ni siquiera quiso bajar, y después cuentas cómo la Defensoría del Pueblo lo que hace es poner garantías y le dicen no es la vía, o sea, como que no trata de hacer un esfuerzo por ayudar realmente, sino por decir, me limito a esto. O esa señora, hay una sentencia también que es sobre violencia obstétrica. O sea, va a parir en un hospital público, y en un hospital de Leyes. Y luego le ven así, y está, digamos, ya está rota el agua de fuente, y no hay cama, le ponen en el corredor, la señora sentada en el corredor, y a las 4 horas le dicen, oiga, su patrón no ha pagado la última cuota. Y le mandan a un hospital público, casi se le muere, y da a luz a las 4 de la mañana, casi se les muere el guagua y ella queda con una mala intervención. Yo qué sé, pero hay esos casos que estamos hablando. La doña Zoila, la señora de violencia obstétrica. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene en la vida? ¿Qué tiene? No tiene plata, no tiene marido, no tiene familia, no tiene políticos, no tiene palancas. Lo único que tiene es derechos. Ahora verás, la lógica del derecho. En esto a mí me encanta. Carlos Santiago Nino tiene en un libro que se llama Ética y Derechos Humanos. En ese libro él dice que los derechos es un artificio. Es un artificio y es algo que es una creación intelectual. Que solo lo vas a aplicar cuando lo comprendes y lo conoces. Entonces, a mí pasó la otra vez, ¿verdad? Estaba en Bolivia y había habido un robo espectacular, y viene una persona y me pide papeles, y vio que era ecuatoriano y me quería llevar preso. Me dijo, porque hay un robo aquí de un carro del banco con 3 muertos. Y claro, fíjate ahí, cómo funciona el artificio. Si yo no tengo discurso de derechos humanos, seguramente acaba preso y quizás el chivo expiatorio, ya encontramos al ecuatoriano de la banda criminal de los bancos. Entonces yo le digo, verá, señor, según la Constitución de Bolivia, usted no puede detener arbitrariamente.
si usted me va a detener arbitrariamente, usted puede ser, según el Código Penal, yo no sabía, pero me imaginaba, hay un delito que es detención arbitraria, que está penado con 3 años de cárcel. Yo voy a seguir un juicio a usted porque usted está violando mis derechos. Se puede, y esto era con mi conocimiento de la Convención Americana, y Bolivia es parte. Entonces, usted puede detenerme si es que comite un delito flagrante, estoy caminando en la calle. Y la otra es si tiene boleta, usted no tiene boleta. Ese es el artificio. Y el señor dijo, no, siga nomás. Claro. ¿Te das cuenta? Cuando la gente sabe los derechos y puede exigir, ya no es lo mismo. Cuando vienen las mujeres amazónicas, no es lo mismo que vienen a reclamar los derechos de la madre tierra, del río, no sé qué, a que vengan a hacer un acto político sin derechos. Total. Entonces, el derecho es una herramienta poderosa, pero es una herramienta que solo tiene sentido si es que hay gente que la conoce, puede exigirla y puede aplicarla. Total. Entonces, es un instrumento cultural al final, es un relato. Sí, como hablábamos. Es como hablábamos, sí, de Harari, hablábamos antes de comenzar la entrevista, de que es un relato y el relato tiene que ser persuasivo y es un relato súper poderoso. Pero claro, cuando hay distorsión y comienzan a ejercer derechos los medios de comunicación, el presidente Correa, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo de esa época hace una demanda por acción contra difamación contra el diario La Hora, ¡por Dios! Y yo le escribí al defensor y dije, estás jodiendo los derechos, hermano. Total. Tienes la misión de proteger derechos. Dice, ¿por qué? Si me están violando, le dijeron que se había intrometido. Digo, no, hermano, ese no necesita derechos porque está ejerciendo competencias, está ejerciendo poder. Los derechos están hechos para la gente que no tiene poder. Eso para mí es una definición clarísima. Y de hecho, pero, por ejemplo, hablando del tema de Doña Zoila, solo para rescatar este punto, ahí decías, quiero configurarse de la siguiente forma. Hablábamos de que al derecho hay que entenderlo y esto de la constitucionalización del derecho hace que tal vez los servidores públicos, que son los que están ejerciendo ahí el poder, se alejen un poco, y yo comparto contigo, de esta línea, digamos, tan rígida que a veces hay servidores que dicen, pero es que la ley no me permite, o con estos, yo a pesar de que soy administrativista, me considero tal vez neoadministrativista porque muchas veces vengo a cuestionar las cosas, y decir, oye, pero tenemos ya una constitucionalización del derecho administrativo. Y en el caso de Doña Zoila, por ejemplo, decías, encuentre formas para que la señora pueda pagar esa deuda, pero de una forma razonable, así sea poniendo $1 al mes, $10 al mes. A pesar de que la ley te dice máximo hasta 24, pero creo que puedes tener la razonabilidad, la coherencia, pues decir, sí, pero en este caso especial, la ley no está hecha para estos casos. Y es lo que pasa por ejemplo, te quiero decir, porque tal vez damos la impresión de que siempre te has alejado, pero no. A veces tal vez has tenido un criterio, no sé si un poco más conservador, aparentemente, por ejemplo en el caso de los medicamentos, pero que finalmente terminas garantizando derechos. ¿Por qué tienes esta línea en el caso de medicamentos donde dices que los jueces de acciones de protecciones no deberían sustituirle al Ministerio de Salud en qué medicinas se deben entregar? Porque uno podría pensar, oye, pero si me estoy muriendo de un cáncer, algo, necesito que el ministerio me traiga la medicina que cuesta $1 millón de Francia. ¿Por qué este cambio aparentemente de pensar, o no hay un cambio de línea? Ese caso es el más difícil que resolví, es el que me tomó más tiempo estudiar, es el que tuve más audiencias, tuve reuniones de trabajo, tardó un montón para preparar el proyecto y también después para persuadir a mis colegas, compañeros y compañeras jueces, porque además tiene indicadores de políticas públicas. Es un caso bien complicado. Entonces, ¿qué es lo que pasó en este caso? Yo siempre iba a las audiencias con un esquema de lo que yo creía que iba a ser la resolución, con el objetivo de tener como información previa para preguntar y al mismo tiempo para preguntar en contra de lo que estaba sosteniendo en mi proyecto. Era como para ponerle a fuego y saber qué era aceptable, no era aceptable. Entonces voy con mi proyecto y mi proyecto era el sentido común. Hay una persona que tiene, aquí eran casos de casi 30 personas con enfermedades terminales, catastróficas y raras. Y todas habían pedido medicamentos y en el 98% de los casos les habían dado los jueces mediante acción de protección. Yo iba con la misma lógica, ¿verdad? Porque dije, pucha, hay una persona que tiene enfermedad catastrófica, se va a morir hay una persona que le recetó un medicamento y hay un estado que no le da el medicamento. Eso suena lógico, ¿no es cierto?
Y así fui yo con mi proyecto. Y allá hay varias personas que me revuelcan. Y ahí tengo ahí aparece un concepto que yo no estaba en la mira, y es el de salud pública. Y ahí hay dos concepciones de la salud. Una es una perspectiva liberal, individual, y hay una perspectiva que tiene que ver más con la lógica colectiva. Como derecho social. Como derecho social universal. Y claro, cuando te das cuenta que, por ejemplo, el presupuesto de salud es súper limitado, y que esto fue un invento de la Organización Mundial de Salud de los años 90, esto que le llaman el cuadro básico de medicamentos. Y el cuadro básico de medicamentos tiene que abarcar a más del 90% de la población. Y ahí están, niños con desnutrición, vacunación en las zonas más rurales que te imagines, enfermedades endémicas en unos lugares, problemas colectivos de la salud, ¿ya? Y tiene que estar fuera del cuadro básico las enfermedades raras, catastróficas de poca gente. Claro, porque no las tiene el 90%. No. Y entonces el presupuesto es limitado, y lo que estaba pasando es que como estaban ordenando no solamente comprar medicamentos, sino medicamentos de marca, el presupuesto se reducía para beneficiar a pocos. Pero quizás lo peor de todo, Andrés, lo peor, era que el litigio, esto está pasando mucho en Colombia, pasa en Brasil, pasa en Argentina, y pasa también, ahora está pasando en Costa Rica, y en México, no, pasa en toda Latinoamérica. Una estrategia de mercado de las farmacéuticas es utilizar los juicios y estrategias perversas del tipo este. Tú tienes un cáncer linfático, la empresa farmacéutica te da por un mes, te dona el medicamento, y después, como no te pueden cambiar porque ya tienes, tú pides acción de protección. Por ejemplo, en la sentencia ordenamos que si es que una farmacéutica dona el tratamiento completo. Y la otra cosa que estaban haciendo los jueces es meter estos medicamentos carísimos de marca en el cuadro básico. Porque tienen convenios. En el cuadro básico. Sí. Entonces tú tienes en este país cosas como estas. El opio, por ejemplo, es baratísimo. La disolución que necesitas para hidratarte es baratísimo. No venden en las farmacias. Porque no es rentable. No es rentable. Tú compras Pedialite $5, hermano. Entonces las farmacéuticas desabastecen el mercado propio de la gente que no tiene capacidad de consumo, que son los pobres, son las vacunas, son estas cosas, y apuntan solamente a enfermedades de cierta clase social y que tienen capacidad de comprar medicamentos caros. Una estrategia de mercado, por ejemplo, de las farmacéuticas, es hacer creer que el genérico es de mala calidad. Y eso es perverso. No hay nada mejor en la universalización de las medicinas que cuando se elimina la patente de exclusividad de una farmacéutica y se hace el genérico. Pero aquí, todo el mundo, quizás tú y yo, creemos que el medicamento de marca es el mejor. Y eso es estrategia de mercado. Puede ser, porque puede ser. Si a esto le juntas que las farmacéuticas tienen una estrategia para generar lealtad en los médicos que prescriben, después te das cuenta, yo me di cuenta que la mayoría de los médicos que prescribían cosas de cáncer recibían beneficios de las farmacéuticas. Entonces de pronto la sentencia es impopular, porque aparecería... Aparentemente como que... La sentencia básicamente te dice esto, usted sí tiene derecho al medicamento cuando hay estas condiciones. No te pueden dar medicamento cuando ya la medicina es inocua. Hay un caso que yo quise hacer un drama de esos dramas literarios en la sentencia, no me dejaron. Que era un caso, porque ese caso creo que reflejaba, es un caso que estaba el señor vivo mientras estábamos discutiendo la sentencia. Es un señor que tenía un cáncer pulmonar, digamos, ya con metástasis, y le habían recomendado una terapia de radiación. Según la sentencia, si se hubiera estado los parámetros de la sentencia, el señor le debían haber dado cuidados paliativos, porque la terapia ya no funcionaba para nada, estaba en fase terminal, fase carnal terminal. Y no, por ejemplo, la persona de paliativos, cuando veíamos esta cosa, decía, el señor va a morir, ¿cómo se terapia? Y el señor, al final, lo único que quería era despedirse de su hermano. En la sentencia, y está esto en historia clínica, el paciente dice despedirse de su hermano, eso dice 3 semanas antes de morir. Insiste el paciente en despedirse de su hermano. Entonces,
en lugar de tener una muerte digna, por el tratamiento médico hasta las últimas consecuencias. Ahí el Estado perdió dinero y el paciente no murió con dignidad. Esa es la sentencia. La sentencia está pensando en el cuadro básico, en la gente que nunca va a reclamar judicialmente medicamentos, y está pensando en la muerte digna para que en lugar de que recibas medicamentos caros hasta que te mueras, sepas que hay un punto donde no sirve el medicamento y mueras en tu casa con tu familia, con una buena droguita que te haga sentir que estás en el cielo, hermano. Esa es la sentencia. Así está bien. Ramiro, ¿qué tengo para preguntarte tanto, pero sé que el tiempo no nos da? Pero la verdad es que quisiera comprometerte para una segunda, porque qué bestia, está buenísimo. Además, me ha encantado conversar contigo. Pero te robo los últimos 3 minutos para preguntas cortas, porque en realidad creo que estas respuestas cortas, perdón. Hay ciertas cositas que te he escuchado decir, y en realidad, podría ser esta la última pregunta. ¿Qué problemas ves actualmente, ya que hemos hablado de cómo debemos razonar el derecho, salirnos de la letra estricta de la ley, y no desde un punto de vista de burlarla, sino desde un punto de vista de entenderla con la base que tiene, ¿no? Tú dices mucho que el derecho no se debe concebir solo como derecho, sino que hay que verlo con lo que es, con la sociedad, hay que verlo con la biología. Acá has hablado de esos conceptos, digamos, de las ciencias naturales. Entonces, ¿qué crees que está fallando actualmente en la educación que estamos brindando en el derecho? ¿Y qué podemos hacer, principalmente lo tomo como consejo personal, para quienes estamos ya ejerciendo la cátedra y realmente, al igual que vos, sentimos un idealismo en querer que el derecho se vuelva un instrumento para mejorar la sociedad? Es que la pregunta tuya no es fácil de contestar de forma rápida, pero yo te diría que la cultura jurídica dominante, hegemónica, mayoritaria, tiene 4 características. La primera es que sigue siendo un derecho positivo. Y esto quiere decir, en la lógica de Kelsen, que el derecho sigue siendo autónomo de otras ciencias sociales y de la ciencia política y también de las ciencias naturales. Cuando tú lees la teoría pura del derecho, la primera cosa que él hace es establecer fronteras. Tenía sentido hace un siglo por 1000 cosas. Yo le justifico porque en el contexto también Kelsen tenía razón. Estaba escribiendo una teoría en un medio fascista y también en un medio de superación de las monarquías absolutas. Así que tiene mucho sentido. Pero, y también tiene sentido dentro del positivismo científico, pero la herencia que tenemos de eso es fatal. Entonces, la enseñanza jurídica sigue siendo, la base jurídica sigue siendo el texto escrito, el texto normativo válido estatal. Ese es el derecho positivo. Y el derecho es mucho más complejo que eso. El otro es que es derecho liberal. Esto es un problema. Yo no tengo rollo con el liberalismo en ciertas cosas. Yo sí creo, por ejemplo, en algunos derechos individuales que promovieron las libertades, conciencia, pensamiento, es una maravilla, es un avance. Pero la lógica del derecho a la propiedad, con los valores que vienen atrás de eso, que es el individualismo, la competencia, la disponibilidad, el uso y abuso de la naturaleza, me parece que está en franca contradicción y tensión con otros derechos. Y el derecho, cuando tú miras las vocaciones que salen de nuestras universidades, siguen siendo vocaciones que giran alrededor de gente que es propietaria, empresas, propiedad intelectual, compras y bienes raíces, contratos y estas cosas. Y eso es un problema, porque ese es el derecho de muy poca gente. Los propietarios, tú tienes aquí en Ecuador una concentración del 70% de la riqueza en 18 empresas familiares, hermano. Entonces no puede ser que el derecho sea solo para ese 18%. Entonces cuando uno piensa en el derecho de la gente pobre, no es el derecho de propiedad. La tercera cosa es que sigue habiendo una cultura inquisitiva donde el secreto, la poca transparencia es fuerte. Tú vas a ver, por ejemplo, en derecho penal, la fase más importante es la indagación y es fase secreta. Sigue siendo el Estado y las autoridades públicas siguen siendo poco transparentes y ahí hay una herencia de la cultura del expediente, la cultura de lo escrito, la cultura del archivo, que es más importante que la gente que está atrás de eso. Y esto tuvo 1000 años del sistema inquisitivo, salir no es fácil, pero creo que seguimos atrapados en ese sistema. Y la última es que la cultura del derecho nos enseñan desde el día 1 a tener un tributo y un fetichismo a la energía elitista. Tú veneras a la Corte Suprema de los Estados Unidos, a la Corte Interamericana, a Dworkin, a Lexi, a Kelsen. Y cuando digo cultura elitista, no digo que lo que hayan escrito o digan esté mal, sino que hay un artículo súper lindo de un
de un teórico norteamericano que se llama Richard Parker, y el libro de él se llama We the People, un manifiesto por el derecho popular. Y él comienza explicando qué es la energía popular y la energía elitista. Cuando tú ves, la energía elitista, digamos, no tiene la sensibilidad para ver qué necesita el pueblo, la gente, los que están desposeídos, porque no tienes esa vida. La vida, yo soy una persona con élite, digamos, me muevo en lugares donde no hay pobreza, me muevo en lugares donde todo el mundo satisface sus necesidades básicas, me muevo en lugares donde tienes internet y acceso a información, y más o menos cuando resuelves desde esa óptica. Y esa es energía elitista. Y tenemos fetichismo por el elitismo. Queremos llegar allá. Sí, yo daba una charla la semana pasada en Cuenca, y cuando tú ves el cuadro de los decanos, en cualquier universidad, que son hombres, son apellidos rimbombantes de familias oligarcas. ¿Quiénes son nuestros escritores y ensayistas? Son gente que se pudo formar en Francia, que tenían bibliotecas. No tienen la capacidad, ni la sensibilidad, ni la posibilidad, creo que se dieron, para comprender la energía popular. Yo intentaba con mi bicicleta. En octubre del 2019, para mí era súper importante cruzar en bicicleta las marchas. Súper importante. Me decían que no era seguro, que no, un juez no debe meterse, pero para mí tenía que... Yo decía, hay una diferencia entre mirar la protesta del 2019 desde Teleamazonas o estar al lado de la Casa de la Cultura viendo, y de pronto te tiran una bomba lacrimógena. Eso para mí era energía. Yo iba cargado de eso. Con ese cabreo iba a la corte. Eso es energía popular. Claro. Es lo que dice la gente en el estadio al árbitro, hermano. No es el fallo New York Times contra Sullivan, que es importante, sí. Pero sigue siendo elitista, ¿sabes? Claro. La energía popular es más compleja. La cultura popular es qué piensa el rockero, la gente que duerme en las calles. Y cuando piensas el derecho desde ahí, no es ni elitista, ni inquisitivo, ni liberal, ni positivo, hermano. Ahí tienes que romper todo ese paradigma y va a otro lado. Entonces el consejo es cuestionar. Sí, obvio, siempre, por Dios. Qué ¿no? bueno, qué bueno, ¿no? Qué buen consejo, gracias Ramiro, en realidad que esta entrevista me quedó súper corta. Sé que por tus actividades, pues, pero te comprometo para una segunda. Me encantó hablar contigo. Sí, no, qué bueno, gracias. Igual gracias por todos los consejos, las enseñanzas, espero que hayan disfrutado. Y Ramiro, esperamos verte por acá otra vez. Un abrazo. Gracias. Andrés, gracias. Maravilla, oye.